me
Shabla Sovade Mei Tse Wei Der Chen Chen Re Si Ti Mei Gen Bei Wang Bo Jam Bel Yang Kang Chen Kie Bei Tsu Gen Zong Ka Ba Lo Sang Tra Bei Shabla Sovade Mei Tse Wei Der Chen Chen Re Si Ti Mei Gen Bei Wang Bo Jam Bel Yang Kang Chen Kie Bei Tsu Gen Zong Ka Ba Lo Sang Tra Bei Shabla Sovade Mei Tse Wei Der Chen Chen Re Si Ti Mei Gen Bei Wang Bo Jam Bel Yang Kang Chen Kie Bei Tsu Gen Zong Ka Ba Lo Sang Tra Bei Shabla Sovade Mei Tse Wei Der Chen Chen Re Si Ti Mei Gen Bei Wang Bo Jam Bel Yang Kang Chen Kie Bei Tsu Gen Zong Ka Ba Lo Sang Tra Bei Shabla Sovade Mei Tse Wei Der Chen Chen Re Si Ti Mei Gen Bei Wang Bo Jam Bel Yang Kang Chen Kie Bei Tsu Gen Zong Ka Ba Lo Sang Tra Bei Shabla Sovade Mei Tse Wei Der Chen Chen Re Si Ti Mei Gen Bei Wang Bo Jam Bel Yang Kang Chen Kie Bei Tsu Gen Zong Ka Ba Lo Sang Tra Bei Shabla Sovade Mei Tse Wei Der Chen Chen Re Si Ti Mei Gen Bei Wang Bo Jam Bel Yang Kang Chen Kie Bei Tsu Gen Zong Ka Ba Lo Sang Tra Bei Shabla Sovade Mei Tse Wei Der Chen Chen Re Si Ti Mei Gen Bei Wang Bo Jam Bel Yang Kang Chen Kie Bei Tsu Gen Zong Ka Ba Lo Sang Tra Bei Shabla Sovade Mei Tse Wei Der Chen Chen Re
si ti me gen be wan po cham bel yang kang jian kie pei zu gen zong ka ba lo sang tra bei sha bla so wa de me me ze wei de chen chen re si ti me gen bei wan bo cham bel yang kang jian kie pei zu gen zong ka ba lo sang tra bei sha bla so wa de me me zi wei de chen chen re si ti me gen bei wan bo cham bel yang kang jian kie pei zu gen zong ka ba lo sang tra bei sha bla so wa de me me zi wei de chen chen re si ti me gen bei wan bo cham bel yang kang jian kie pei zu gen zong ka ba lo sang tra bei sha bla so wa de me me zi wei de chen chen re si ti me gen bei wan bo cham bel yang kang jian kie pei zu gen zong ka ba lo sang tra bei sha bla so wa de me me zi wei de chen chen re si ti me gen bei wan bo cham bel yang kang jian kie pei zu gen zong ka ba lo sang tra bei sha bla so wa de me me zi wei de chen chen re si ti me gen bei wan bo cham bel yang kang jian kie pei zu gen zong ka ba lo sang tra bei sha bla so wa de me me zi wei de chen chen re si ti me gen bei wan bo cham bel yang kang jian kie pei zu gen zong ka ba lo sang tra bei sha bla so wa de me me zi wei de chen chen re si ti me gen bei wan bo cham bel yang kang jian kie pei zu gen zong ka ba lo
sang tra pe shabla so wa de mi me te wei de chen je re si ti me kien be wang bo cham be yang kang chen kie pe zu gen zong ka ba lo sang tra pe sha la so wa de me me te wei de chen chen re si ti me gen be wang bo cham bel yang kang chen kie pe zu gen zong ka ba lo sang tra pe sha la so wa de mi me te wei de chen chen re si ti me kien be wang bo cham be yang kang chen kie pe zu gen zong ka ba lo sang tra pe sha la so wa de me me te wei de chen chen re si ti me kien be wang bo cham be yang kang chen kie pe zu gen zong ka ba lo sang tra pe sha la so wa de me me te wei de chen chen re si ti me kien be wang bo cham be yang kang chen kie pe zu gen zong ka ba lo sang tra pe sha la so wa de me me te wei de chen chen re si ti me kien be wang bo cham be yang kang chen kie pe zu gen zong ka ba lo sang tra pe sha la so wa deนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท
ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาภิปิลิโตจุนทัตเถเรนตันเยวพนาเปตวานาสาธาระสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหาวุฒาสิทานาโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาปะหินาเตจะอาภาธาตินันนัมปิมเหสินามัคคาหตกิเลสาวปัตตานุปาติธรรมตาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาSutra Hati Penyempurnaan Kebijaksanaan. Penuh hormat saya sembah Sang Tri Ratna. Demikian telah saya dengar, suatu saat Sang Buddha sedang berada di Raja Griha di Gunung Puncak Nasar bersama dengan serombongan besar biksu-biksu dan bodhisattva-bodhisattva. Pada saat itu, perhatian Sang Buddha sedang terpusat pada konsentrasi yang menyelidiki semua fenomena dalam jumlah tak terbatas yang disebut pencerahan yang mendalam. Pada saat itu juga Yang Mulia Bhagawan Avalokitesvara, Bodhisattva, Mahasattva sedang mengamati secara sesama praktek penyempurnaan kebijaksanaan yang mendalam serta mengamati secara sempurna kosongnya kelima skanda dari keberadaan yang sejati. Kemudian, berkat inspirasi dari Sang Buddha, Yang Terhormat Sariputra berkata kepada Yang Mulia Bhagawan Avalokitesvara, Bodhisattva, Mahasattva, bagaimana seharusnya seorang putra dari sisila baik berlatih bila ia ingin menjalankan praktek penyempurnaan kebijaksanaan yang mendalam. Lalu Yang Mulia Bhagawan Avalokitesvara, Bodhisattva, Mahasattva menjawab, Sariputra, siapapun putra atau putri dari sisila baik yang ingin menjalankan praktek penyempurnaan kebijaksanaan yang mendalam seharusnya mengamati secara sempurna demikian. Lihatlah secara sempurna dan tepat kosongnya kelima skanda dari keberadaan yang sejati. Bentuk adalah kesunyataan, kesunyataan adalah bentuk. Kesunyataan tidak lain dari bentuk dan bentuk tidak lain dari kesunyataan. Demikian pula hanya perasaan, kemampuan membeda-bedakan, faktor-faktor pembentuk dan kesadaran adalah sunya. Sariputra, demikianlah semua fenomena sunya, tanpa ciri, tidak diproduksi dan tidak berakhir, tidak bernoda dan tidak dibersihkan dari noda, tidak berkurang dan tidak bertambah. Oleh karena itu Sariputra, di dalam kesunyatan tiada bentuk, tiada perasaan, tiada kemampuan membeda-bedakan, tiada faktor-faktor pembentuk, tiada kesadaran, tiada mata, tiada hidung, tiada telinga, tiada lidah, tiada tubuh, tiada batin, tiada rupa, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada yang disentuh, tiada fenomena, tiada unsur mata dan sebagainya, hingga tiada unsur batin, dan juga tiada unsur kesadaran mental.
tiada ketidaktahuan dan tiada berakhir ketidaktahuan dan sebagainya. Hingga tiada proses penuaan serta kematian dan tiada berakhirnya proses penuaan serta kematian. Begitu pula tiada duka, tiada penyebab duka, tiada akhir duka maupun jalan benar, tiada kebijaksanaan yang arya, tiada pencapaian maupun bukan pencapaian. Maka Sariputra, karena tiada pencapaian, para bodhisattva mengandalkan dan memusatkan diri dalam penyempurnaan kebijaksanaan, dan dalam batin mereka tiada gangguan maupun ketakutan. Dengan mengatasi pandangan-pandangan yang sesat, mereka mencapai keadaan tanpa duka. Semua Buddha dari ketiga kurun waktu dengan mengandalkan penyempurnaan kebijaksanaan telah mewujudkan keadaan yang tidak terlampaui, pencerahan yang sempurna dan lengkap. Oleh karena itu, mantra penyempurnaan kebijaksanaan adalah mantra pengetahuan agung, mantra yang tak tertandingi, mantra yang tiada taranya, mantra yang sepenuhnya mententeramkan semua derita secara tuntas. Karena mantra tersebut tidak palsu, ia dikenal sebagai kebenaran. Mantra penyempurnaan kebijaksanaan dikumandangkan. Tayata, gate gate, para gate, para sam gate bodhisoha. Sariputra, demikianlah seorang bodhisattva mahasatwa seharusnya berlatih dalam penyempurnaan kebijaksanaan yang mendalam. Kemudian Sang Buddha bangkit dari konsentrasinya dan memuji Yang Mulia Bhagawan Avalokitesvara, Bodhisattva, Mahasatwa sambil bersabda, penjelasan yang baik, penjelasan yang baik. Oh putra Sisila, memang demikian putra Sisila. Demikianlah seharusnya penyempurnaan kebijaksanaan yang mendalam dipraktekkan dan para tathagata akan berbudita cita. Ketika Sang Buddha bersabda demikian, Yang Mulia Bhagawan Avalokitesvara, Bodhisattva, Mahasatwa, dan seluruh perkumpulan para siswa maupun para makhluk duniawi, para dewa, manusia, asura, dan Gandharva bergembira dan memuji sabda Sang Buddha. Demikian sutra mula hati penyempurnaan kebijaksanaan telah selesai. Que se eliminen los sufrimientos de todos los seres. La oración. Hoy es el último día y había pensado que podíamos hacer la ceremonia de generación de la bodhicitta para dedicar las virtudes. Pero primero podíamos ver los tres aspectos principales del camino. Porque
estos textos de Nagarjuna se explican de una manera muy extensa, pero a la hora de ponerlos en práctica, lo podemos hacer de una manera más escueta, más breve. En el Tíbet, Atisa, cuando llegó, dio estas enseñanzas sobre las etapas del camino. Y se dejó esta tradición de seguir las enseñanzas de los Tripitakas y poner en práctica para los seres de los tres tipos de capacidades. Y estos versos que su santidad recitó hablan sobre las tres testas de la doctrina y dicen que estas enseñanzas van a ser relevantes para todos. Así que hemos estado hablando sobre las prácticas de los seres de pequeña capacidad, las compartidas con los seres de pequeña capacidad, con los de capacidad media y con los de gran capacidad. Así que Lama Tsongkhapa escribió las etapas del camino a la iluminación más extensas, después las más medianas y después la canción de la experiencia, que son las más resumidas. Y Lama Tsongkhapa explica entonces estos tres aspectos principales del camino que fueron encargados por Tsako Ngawang Takpa, donde explica las etapas del camino de una manera resumida. Así que si podemos estudiar, reflexionar y meditar sobre este texto estaría muy bien. Faltan unos... ¿Por dónde vamos? ¿Así? ¿No era por donde hablábamos sobre la ignorancia? ¿No? Maripane, la 59, partiendo de la ignorancia, parece que era la estrofa número 59. Los agregados, los elementos. Pues esto ya lo habíamos dicho. Bueno, no importa. Entonces aquí está hablando primero de la afirmación de los Tritikas sobre que existe un yo separado de los agregados y después refuta la visión de Chittamatra sobre que la consciencia existe de manera verdadera.
Shiva. Entonces Santiago está leyendo la estrofa número 4. A ver. Los agregados existen, mas no son permanentes y tampoco poseen la esencia de una identidad. En ningún caso lo permanente y lo transitorio existen como continente y contenido. Si existen los objetos, entonces podemos investigar sus atributos en el mundo. Si lo permanente realiza una función, no es paso a paso ni de súbito. Luego, ya sea dentro ya fuera, tal objeto funcional permanente no existe. Si es capaz, porque depende, ello originaría de modo instantáneo. Si algo depende de otro objeto, no es permanente ni capaz. Saltamos en este mundo carente de yo y demás, resulta destruido por la concepción de agregados elementos, esferas sensoriales, objeto y sujeto. Esta lo destruye por completo. Aquellos que desean beneficiar enseñaron a los oyentes sobre los 5 agregados: la forma, la sensación, la discriminación, la composición y la consciencia. Y entonces, ¿ahora por dónde íbamos? Por donde hablaba de la ignorancia. Entonces saltamos a la estrofa número 59. Entonces esta era la parte donde refutaba la escuela Chittamatra. Aquí está, sí, la 59. Era por aquí donde la habíamos dejado, ¿verdad? Partiendo de la ignorancia, aquí está hablando sobre los 12 vínculos de originación interdependiente, que fue un dibujo encargado por el rey Uttayana. Bueno, hay una historia sobre esto. Y entonces dibujaron este dibujo sobre la rueda del samsara. Entonces aquí son los vínculos de la originación dependiente. Partiendo de la ignorancia hasta la vejez y la muerte, todos los procesos dependientes de los 12 vínculos últimos, enunciamos que son como sueños o ilusiones. Esto lo que quiere decir es que no existen de manera verdadera, y de esta manera eliminamos el extremo del nihilismo. La visión del camino medio, Madhyamika, tal como la explica Nagarjuna, también se explican los prasnaparamitas de las 100.000 estrofas, de las 8.000 estrofas. Se dice, todos los fenómenos son meramente imputados por nombre, por conceptos. Si los buscamos, no los encontramos. No existen en absoluto tal como a nosotros se nos aparecen. Que la visión madhyamika dice que de manera convencional el nirvana, el samsara, la presentación de los 4 nobles verdades, todas estas existen de manera convencional. Esta rueda de los 12 vínculos gira por el camino de la existencia. En ningún otro lugar hay seres sensibles que experimenten los frutos de sus acciones. El 61, igual que cuando gracias a un espejo aparece la imagen completa de un rostro, y aunque éste no se muda a aquel, sin aquel no se da esa tampoco, así también los agregados se unen durante la concepción, mas como los sabios siempre aseguran, nadie nace ni transmigra a una existencia distinta. Entonces, todos los fenómenos, tanto si son causas o efectos, o como si son agentes, acciones o receptores de la acción, ninguno existe de manera verdadera. Por ejemplo, nos parece que el fruto existe de manera
por su propia naturaleza. Pero si lo pensamos bien, la causa también depende para su existencia del objeto, no solamente del fruto, no solamente el fruto de la causa, porque para nosotros la definición de causa es aquello que beneficia y de fruto aquello que es beneficiado. Entonces, para que algo pueda beneficiar necesita que haya algo que sea beneficiado. Y al mismo tiempo pasa lo mismo con las acciones. Sin acción no hay agente, sin objeto de la acción no hay acción ni agente. Así que todos estos fenómenos se establecen en relación de manera dependiente uno de otros. Seguimos con el texto. En resumen, de los fenómenos vacíos surgen fenómenos de forma vacía. Agente, acción, experiencia del fruto y demás. El victorioso enseñó que son convencionales. Igual que tanto el sonido de un tambor como el brote nacen de un cúmulo. Entonces, ahora aquí nos está hablando sobre los distintos vínculos, cómo cada uno depende del anterior para su existencia. Así que tienen una relación de causa-efecto entre ellos. Seguimos con el texto. Enunciamos que el surgimiento dependiente externo es como un sueño y como una ilusión. Que los fenómenos surgen de causas no es nunca transgredido, mas por ser la causa vacía de causalidad comprendemos que no existe engendramiento. La no generación de todo fenómeno se ha dicho correctamente que es la vacuidad. Resumiendo, estos 5 agregados son designados como todo fenómeno. Si hablamos del ser en sí tal como es, no negamos lo convencional. No podemos enfocar un ser en sí que difiera de lo convencional. Pues lo convencional decimos que es vacuidad. Aquí están diciendo que las dos verdades son de una sola esencia. Y la vacuidad es ella misma convencional. Entonces, es sobre un solo objeto que cuando nosotros percibimos el ser en sí, esa es la verdad última. Y cuando percibimos, sin analizar la verdad convencional, así que en base a la verdad última, nosotros tenemos el objeto. Es lo que dijimos ayer también del Sutra del Corazón. La forma es vacía, la vacuidad es forma. Puesto que es seguro que sin uno lo otro no se da, ocurre como con producto y transitorio. Aquí lo que nos quiere decir es que el objeto y su vacuidad son de una sola esencia, pero de distinto aislado. Y así que podemos también hablar sobre la interdependencia de causalidad también en estos términos. Lo convencional surge de los engaños y del karma, y el karma proviene de la mente. La mente se acumula mediante las huellas kármicas. La carencia de estas huellas es la felicidad. Una mente feliz es calma en sí. Una mente calma no está confusa. Sin confusión comprendemos el ser en sí. Al comprender el ser en sí alcanzamos la liberación. Tras meditar así los yogis sobre esta vacuidad, no hay duda de que en ellos surgirá una mente de apego al bien ajeno. Si nosotros pensamos bien sobre la vacuidad, entonces este sufrimiento que nosotros no queremos, surge de la ignorancia. Y esta ignorancia es esta mente que piensa que los fenómenos existen tal y como se nos aparecen. Pero si nosotros pensamos que no existen tal y como se nos aparecen, esto sería lo contrario a esta ignorancia. Entonces, esta ignorancia es una mente errónea, porque los fenómenos carecen de existencia por su propia naturaleza. Pero a nosotros se nos presentan estos fenómenos debido a las huellas kármicas que nosotros tenemos. Y entonces percibimos estos fenómenos tal como se nos aparecen, creemos que existen de ese modo, pero los percibimos como existentes de manera verdadera y sobre esta base generamos estos pensamientos discursivos erróneos, estos prejuicios que hacen que surjan las emociones nocivas. Si lo pensamos bien, si pensamos, hay que deshacernos de la raíz del sufrimiento, que es la ignorancia. Que estos pobres seres que están sufriendo debido a esta ignorancia
tienen estos dos tipos de emociones nocivas que se pueden podemos eliminarlos de maneras diferentes, que serían de manera permanente o de manera provisional. De manera provisional con antídotos provisionales. Pero la sabiduría aflictiva, hemos dicho que había dos tipos de emociones nocivas, las que son la sabiduría aflictiva y el resto de aflicciones. La sabiduría aflictiva, que es esta noción errónea, que es esta ignorancia, tenemos que comprenderla muy bien. Y lo podemos hacer a través de estudiar los textos sobre Madhyamika. También nos podemos acercar a ello, como dijimos ayer, estudiando física cuántica. Así que este sufrimiento, cuando sabemos que este sufrimiento se puede eliminar, entonces tendremos este deseo de eliminarlo en los seres. Y podemos tener una confianza, y es que esta ignorancia es una cognición errónea, por lo tanto no tiene una cognición válida que la apoye. Y en cambio la noción de la visión de la vacuidad no es una cognición correcta, con lo cual está apoyada por una cognición válida, y de esta manera pues, es más estable y puede eliminar esta cognición errónea. Entonces, cuando nosotros tenemos amor, por ejemplo, es un amor y una compasión que están basados en esta cognición errónea, entonces no son muy firmes. Pero el altruismo que está apoyado en una base estable. Y cuanto más aumentemos esta visión sobre la vacuidad, más estable va a ser la base para nuestro altruismo y también para nuestro amor y para nuestra compasión. Y esta ignorancia, como a nosotros nos aferramos mucho a esta cognición errónea y tenemos esta idea muy fuertemente arraigada a nosotros, y por eso nos parece tan fuerte, pero en realidad es una cognición errónea. Por lo tanto, no tiene una estabilidad fuerte, no tiene base, porque no está apoyada en una cognición válida. Y entonces, ahora la siguiente estrofa, la 74, habla sobre cómo podemos ayudar a los demás, pero no solamente a un nivel profesional, sino conseguir que logren un estado de felicidad a nivel último, la budeidad. Entonces aquí esto dice: a mi padre, madre, amigos y a todos los seres que me han beneficiado, que a todos estos seres pueda yo devolver su amabilidad. Aquellos seres atormentados por el fuego de los engaños en la prisión del samsara, es apropiado tanto eliminar su sufrimiento como proveerlos de felicidad. A partir de aquí empiezo a hablar sobre la generación de la mente, de la iluminación o de la bodhicitta, y esta se puede generar con distintos métodos. Uno de ellos sería el de intercambiarnos con los demás. También en Lama Chopa habla sobre este método, y también también habla en el modo de vida de los bodhisattvas. Shantideva dice: toda la felicidad que hay en este mundo surge de querer ayudar a los demás, y todos los sufrimientos de este mundo surgen de querer ayudarnos a nosotros mismos. Y también dice: si no intercambias tu felicidad por el sufrimiento de los demás, no solamente no vas a alcanzar la iluminación, sino que tampoco vas a lograr felicidad en este mundo. Así que si nosotros pensamos sobre la bodhicitta una y otra vez, vamos a generar mucha determinación, una mente muy fuerte, pensando que yo pueda, mientras exista el samsara, mientras existan los seres, que yo pueda permanecer para ayudarlos.
Así que esta bodhicitta es una mente muy especial, diferente de los demás. Y es la mente de la iluminación. La iluminación está compuesta por dos partes. La parte Chang, en tibetano, que sería la purificación de todas las negatividades, y luego Chup, que sería el logro de todas las realizaciones y la comprensión de todos los fenómenos. Entonces seguimos con el texto. Esos frutos deseados y no deseados, que son los renacimientos superiores e inferiores, provienen de beneficiar a los seres sensibles y de dañarlos. Si es en relación a los seres sensibles que se logra el supremo estado de un Buda, y ninguna de las riquezas de dioses o de humanos, de Brahma, de Indra o de Rudra, ni de los guardianes de este mundo, nada de estos tres reinos proviene sino de beneficiar a los seres, ¿qué hay de asombroso en ello? Pues, si nosotros tenemos altruismo, pues va a hacer que logremos todas las bondades. Es lo que dice aquí. Y no solo esto, sino que además los muchos tipos de martirios infernales de animales o de pretas que padecen los seres provienen todos ellos de dañar a los seres sensibles. Cuando nosotros tenemos un egocentrismo, entonces abandonamos a los demás y generamos apego y rechazo. Todo el daño que nosotros hacemos a los demás proviene de este apego o rechazo y del miedo, sobre todo. Y pues entonces generamos orgullo y celos. El hambre, la sed, atacarse entre sí y el tormento de ser oprimido, estas difíciles de evitar e inagotables penas, son los frutos de dañar a los seres. Así como hay budas y bodhisattvas o reinos superiores e inferiores, la maduración de las acciones de los seres debemos saber que es también de dos tipos. Son la base de toda virtud y debes protegerlos como a tu cuerpo. Hay una diferencia entre dos ediciones del texto, que es en una palabra. Debes esforzarte por abandonar la carencia de afecto por los seres como si fuera veneno. Hacia todos los seres debemos tener este deseo de ayudarlos. Y de hecho, como somos seres sociales, animales sociales, dependemos de los demás para poder alimentarnos, para poder tener felicidad. Dependemos de una sociedad. Los insectos pequeños, no sé si se puede aplicar esto a ellos, pero si no, los animales sociales, en general, todos ellos necesitan de la sociedad de los otros para subsistir. Y por eso nosotros tenemos este amor, que es un amor que no es un amor incondicional. Este sería un amor básico que todos nosotros tenemos. Un amor parcial. ¿Por dónde vamos? ¿Vamos por ahí? No es por su ausencia de afecto que los oyentes logran una iluminación inferior. Por no abandonar en absoluto a los seres, alcanzaron su iluminación los Budas completos. Aquí hay un error en el texto en tibetano. Quienes declaran el surgimiento de los frutos de lo beneficioso y de lo no beneficioso, ¿cómo pueden mantener ni por un instante el apego por el bien propio? Con una firme raíz de piedad y surgida del brote de la bodhicitta, es el fruto único del altruismo.
La iluminación es en lo que meditan los hijos de los victoriosos. Esta mente es increíble, esta bodhicitta, que nos va a dar felicidad en el camino y va a hacer que logremos el estado de la iluminación completa. Con una firme raíz de piedad y surgida del brote de la bodhicitta, el fruto único del altruismo, la iluminación, es en lo que meditan los hijos de los victoriosos. Cuando esta meditación se vuelve firme, como decía Gendun Tub, que yo pueda tener solamente un pensamiento por los demás y no tener en absoluto egocentrismo. Entonces, que no pensemos en solamente en nosotros, en conseguir felicidad para nosotros, sino que utilizando nuestra inteligencia podamos razonar cómo esta bodhicitta de la que se habla en el Mahayana es esta mente tan poderosa, tan importante. Cuando esta meditación se vuelve firme, alarmados por el sufrimiento ajeno, abandonan el gozo de la concentración y penetran hasta el infierno sin tregua. Esto es asombroso y encomiable. Esto es el supremo modo de los santos. No es sorprendente que ellos donen su propio cuerpo y sus posesiones. Quienes conocen la vacuidad de todo fenómeno y la reconcilian con el karma y sus frutos son portentos entre los portentos, extraordinarios entre los extraordinarios. Los que desean proteger a los seres, aunque nazcan en los barros del samsara, no se manchan con las faltas que allí ocurren. Son como pétalos de un loto acuático. Samantabhadra y los demás bodhisattvas, en virtud del fuego gnóstico de la vacuidad, han quemado la leña de los engaños y aún así siguen empapados de piedad. Aquellos bajo el poder de la piedad muestran actividades de partida, nacimiento, júbilo, renuncia a un reino, ascetismo, gran iluminación, derrota a los maras, giro de la rueda del Dharma, ingreso en el reino de todos los dioses y asimismo muestran su ida más allá del sufrimiento. Mientras no los apremie un Buda, seguirán los oyentes en un estado corpóreo de gnosis, desmayados e intoxicados por la absorción meditativa. Tras ser apremiados con formas diversas, se apegarán al bien de los seres y una vez acumuladas las colecciones de mérito y sabiduría, alcanzarán la iluminación de un Buda. Aquí dice su santidad, se refiere a las dos colecciones. Por haber huellas kármicas de dualidad, se les llama semillas a estas huellas. La conjunción de estas semillas con condiciones produce el brote del samsara. Las enseñanzas de los protectores del cosmos tienen muchos métodos para adaptarse a las disposiciones mentales de los seres en el mundo y por ello tienen muchos aspectos diferentes. Pasamos al 111. Quienes obran el bien de los seres siempre con sus cuerpos, habla y mente no tienen argumentos nihilistas para los que refutan la vacuidad. Ni en samsara ni en nirvana residen los seres grandes. Por eso hablamos aquí del nirvana que no reside de los budas. El sabor único de la piedad es el mérito. El sabor de la vacuidad es supremo. Quienes los beben por su bien propio y por el ajeno son hijos de los conquistadores. Inclínate ante ellos con todo tu ser. Merecen siempre honor en los tres mundos. Estos guías residen en el universo para ser representantes de los budas. Esta bodhicitta es el gran vehículo supremo. Se ha enunciado. Debemos, pues, mediante el esfuerzo de la absorción, generar bodhicitta. Para lograr el bien propio y ajeno no existe en el samsara otro método aparte de la bodhicitta. Esto aquí, aparte de la bodhicitta, no lo han visto los budas. Entonces, si queremos nuestro propio beneficio, no hay nada mejor para meditar que la bodhicitta. Y si queremos el beneficio de los demás, lo mejor en lo que podemos meditar es la bodhicitta. Cuando tenemos un altruismo muy grande, vamos a sentir gran felicidad. Y esto es el bien propio, este es el beneficio propio. Porque ahora nosotros tenemos sufrimiento y queremos deshacernos de este sufrimiento. Cuando tengamos problemas, si surge nosotros la bodhicitta, es de gran beneficio. Por eso dice, para lograr el bien propio y ajeno, no existe en el samsara otro método aparte de la bodhicitta. No lo han visto los budas.
si tuviera una forma material, excedería incluso a los cielos. El cúmulo de mérito de una persona que por un instante medita en la bodhicitta, ni los conquistadores pueden medirlo. Una mente preciosa, sin engaños, es la joya más única y suprema. No puede ser destruida ni robada por los maras, que son los engaños. Así como las oraciones de los budas y de los bodhisattvas son inalterables, así también deben quienes internas en la bodhicitta sostener esta mente. Aun con asombro, debéis esforzaros como aquí se ha explicado. Luego podéis comprender las acciones de Samantabhadra. Entonces, al principio, en este texto, se muestra esta estrofa del Tantra de Goyasamaya, en la cual se habla sobre la bodhicitta última, y ahora al final nos han estado explicando la bodhicitta convencional. Entonces, que todos los incomparables méritos que haya podido hoy obtener por haber alabado la bodhicitta ensalzada por los conquistadores supremos sirvan para que los que están sumergidos en el oleaje del océano del samsara, los seres sensibles, recorran el camino mostrado por el Señor de los bípedos. Ha terminado el comentario sobre la mente de la iluminación compuesto por el gran maestro Arya Nagarjuna. Este ha sido un texto escrito por el Arya Nagarjuna. Y ahora, bueno, ayer y antes de ayer estuvimos hablando sobre una introducción al budismo y de pronto me dijisteis, ¿cómo podemos hacer así rápidamente una práctica, ponerlo en práctica rápidamente? Y esto lo podemos hacer de esta manera. Lo explica aquí en el texto de los 3 aspectos principales del camino. ¿Tenéis el texto? Tenéis algunos textos, algunas copias del texto. Este texto de los 3 aspectos principales del camino lo escribió Lama Tsongkhapa porque se lo pidió Ngawang Tapa, que era el regidor de Takpo. Dice: me postro ante los impecables lamas, debo explicar en la medida de mis posibilidades el sentido esencial de todas las escrituras de los victoriosos. Entonces el regidor de Takpo, Ngawang Tapa, le pidió este texto a la Tsongkhapa, y la Tsongkhapa le dijo: cuando yo alcance la iluminación, vas a ser tú el primer discípulo al que yo voy a guiar hasta la iluminación. Después las enseñanzas de Lama Tsongkhapa se extendieron mucho. El camino alabado por los santos hijos de los victoriosos, el pasaje para los afortunados que desean la iluminación. Me postro ante los impecables lamas. Nosotros cuando vamos a estudiar necesitamos un profesor y también necesitamos alguien que nos enseñe el Dharma, cómo practicar. Así que es muy importante el depender de un maestro, de un lama. Y es muy importante saber también cómo debe ser un maestro. Que necesitamos una persona que tenga su mente disciplinada por su parte. Entonces esto se refiere a las características del maestro. Confía en un maestro Mahayana que sea disciplinado, sereno y totalmente apaciguado, que tenga buenas cualidades que superen a las de sus estudiantes, que sea enérgico y tenga una riqueza de conocimiento de las escrituras, que posea un desvelo amoroso, que tenga un conocimiento profundo de la realidad y habilidad para instruir a los discípulos y que haya abandonado todo desánimo. Esto también Lama Tsongkhapa nos explica las características del maestro, las características del estudiante y cómo debe el estudiante confiar en un maestro. Si nuestro maestro no cumple todas las características,
Entonces, es posible que la práctica no la podamos hacer bien. Entonces necesitamos depender de un maestro para poder practicar el Dharma y tiene que ser un maestro cualificado. Y también cuando se habla sobre la grandeza de las enseñanzas, entonces la grandeza más importante es que la presentación del texto sea correcta. Y por eso nosotros tenemos que analizar de manera lógica bien los textos que leemos. Nosotros tenemos fe, pero no tenemos suficiente práctica de análisis. Esto lo hemos visto también en la historia del Tíbet también, por ejemplo, que ha habido algunos errores por culpa de que el maestro no era un maestro cualificado. Por ejemplo, que Pabompa Rinpoche tenía grandes discípulos como Trichan Rinpoche y también Casa Dorje Chang, pero puesto que Pabompa Rinpoche propiciaba esta deidad de Dorje Sukten, algunos entonces tenemos que tener una visión pura sobre nuestro maestro, pero tenemos también que analizarlo de una manera crítica. Yo al principio practicaba también esta práctica de Sukten, pero después leí los textos del quinto Dalai Lama que decían que Sukten era un espíritu que surgió de una causa incorrecta, de unas oraciones negativas, y después por esta razón él nació como un espíritu maligno y negativo, y lo que hace es dañar a los seres y a las enseñanzas. Este quinto Dalai Lama describió a este espíritu de Sukten como un espíritu maligno, y él era un gran maestro que tenía visiones puras de deidades, etcétera. Así que, aunque al principio propicié este espíritu de Sukten, después de leer este texto del quinto Dalai Lama, hice una investigación y vi que no era una buena práctica, así que creo que es mi responsabilidad deciros que esta deidad daña a las personas que la practican y que además no es de ningún beneficio. Así que la gente, después de propiciar a este espíritu de Sukten, lo que hace es que dañan a otros y dañan a las enseñanzas, y en especial a las enseñanzas de Lama Tsongkhapa. Así que tenemos que pensárnoslo bien cuando decimos que tenemos que tener una visión pura sobre todo lo que hace nuestro maestro. Por ejemplo, nuestro maestro, el Buda Sakyamuni, dijo que no dijo que tuviéramos que tener una visión pura sobre todo lo que hacía el maestro, sino que al revés, él lo que nos decía es que teníamos que analizar la autenticidad de sus enseñanzas, y nos dio esta analogía del orfebre comprobando la veracidad del oro. En las prácticas tántricas tenemos este campo de méritos que nosotros visualizamos frente a nosotros, y esto también enfatiza la práctica de la dependencia de un maestro,
Así que es muy importante que examinemos bien las enseñanzas, las prácticas y al maestro. Así que aquí seguimos con el texto que dice, me postro ante los impecables lamas, los lamas de los distintos maestros, de los distintos linajes, del linaje profundo, de la vacuidad, del linaje extenso, de la conducta. Y también está el linaje de los grandes consejos. Bueno, entonces creo que lo voy a leer. Creo que lo dijo Don Tompa, el que añadió hablaba de estos tres linajes. Entonces, ¿cuál puede ser mejor práctica que la práctica de la bodhicitta que pertenece al linaje de la conducta extensa? ¿O cuál puede ser mejor la práctica que la práctica de la vacuidad que pertenece al linaje profundo de la visión? Estos y luego había el linaje de la práctica de los consejos. Entonces aquí, esto cuando dice me postro a los impecables lamas, son los lamas de todos estos linajes. Debo explicar en la medida de mis posibilidades el sentido esencial de todas las escrituras de los victoriosos. Aquí cuando dice el sentido esencial se refiere al antídoto para las emociones nocivas. Y aquí está hablando sobre la renuncia. Cuando dice el camino alabado por los hijos de los victoriosos se refiere a la bodhicitta. Los beneficios de la bodhicitta son increíbles. Y por eso son alabados por los hijos de los victoriosos. Y después el pasaje para los afortunados que desean la liberación, aquí se refiere a la visión de la vacuidad. Para lograr la liberación necesitamos eliminar las emociones nocivas. Y para eso tenemos que estudiar, reflexionar y meditar en la vacuidad. No hay otra manera. A través de la visualización de las deidades o de la autogeneración como las deidades no lo vamos a lograr, sino que para poder eliminar esta noción de existencia verdadera necesitamos meditar en su antídoto exactamente, directamente opuesta, que es la visión de la vacuidad. Y de esa manera gradualmente vamos a ir eliminando las emociones nocivas. Después esta es la promesa de la composición del texto. Escuchad con mente clara, vosotros los afortunados, que no os aferráis a la felicidad samsárica y que en un esfuerzo por darle sentido a esta vida de ocio y oportunidad os confiáis a este camino que complace a los victoriosos. Después habla sobre la renuncia y sobre la bodhicitta y sobre la visión de la vacuidad. Entonces, sin una renuncia impecable, afanándonos por los frutos placenteros del océano del samsara, no hay modo de alcanzar la paz. Además, por los apetitos del samsara, los seres corpóreos están del todo atados. Por ello, busca primero la renuncia. Entonces, la renuncia entonces, después va hablando de cada una de estas tres. Primero, por qué tenemos que generarla, cómo sabemos que la hemos generado y cuáles son los beneficios de haberla generado. Entonces, por ejemplo, la razón para generar la renuncia sería el ocio y la oportunidad son difíciles de hallar y la vida no dura. Familiarízate con esta vida, con esta idea y perderás la ilusión por esta vida. Piensa una y otra vez en la infalibilidad de causa y efecto y en los sufrimientos del samsara y perderás la ilusión por las futuras. Después sería ¿cómo sabemos que lo hemos realizado? ¿Cómo que hemos generado nosotros la renuncia? Entonces, para la razón, aquí cuando habla de perder la ilusión por esta vida, entonces pensamos que realmente al momento de la muerte nada de lo que tenemos ahora nos va a beneficiar más que el Dharma. Solo el Dharma nos va a poder beneficiar.
Entonces, hasta que no eliminemos nuestras emociones nocivas, vamos a tener que seguir girando en el samsara. Y por eso lograr un renacimiento superior no es de mucha ayuda si lo pensamos, porque vamos a tener que seguir girando en el samsara y subiendo y bajando. Entonces, cuando tras meditar así ya no surge ni por un instante anhelo por la opulencia del samsara y surge día y noche una mente que se esmera por la liberación, entonces ha nacido la renuncia, y esto es lo que nos muestra que tenemos renuncia. Y ahora vamos a la bodhicitta. Aunque tengamos renuncia, aunque nosotros meditemos en la bodhicitta, en la vacuidad, con esta renuncia, aunque meditemos una y otra vez sobre la vacuidad, no vamos a lograr la budeidad, solo podemos lograr una iluminación inferior. Entonces aquí primero nos dice más esta renuncia, si no va unida a una impoluta bodhicitta, no se vuelve causa para la bondad, la felicidad de la insuperable iluminación. Por eso los sensatos generan la suprema bodhicitta, es la razón para meditar en la bodhicitta. Después aquí nos habla sobre cómo generar la bodhicitta arrastradas por las corrientes de los 4 caudalosos ríos, etcétera, atadas prietamente por las ataduras del karma, difíciles de revertir, arrojadas al hoyo alambrado de la noción de identidad y del todo ofuscadas por la negra oscuridad de la ignorancia, etcétera. Y esto lo podemos utilizar para la bodhicitta, pero también lo podemos utilizar para generar renuncia, pensándolo en nosotros, arrastrado por las corrientes de los 4 caudalosos ríos, atado prietamente por las ataduras del karma, difíciles de revertir, arrojado. Y entonces lo ponemos en primera persona para utilizar esta misma estrofa para generar renuncia. Yo lo hago así y me resulta muy útil. Entonces estamos, y del todo ofuscado por la negra oscuridad de la ignorancia. Esto se refiere a esta ignorancia, la noción de existencia verdadera, las emociones nocivas nos mantienen completamente en la ignorancia, en la oscuridad. No son fáciles de deshacer, de eliminar. Así que lo utilizo con dos intenciones, hacia mí para generar renuncia, hacia otros para generar la bodhicitta. Entonces pienso en toda esta negra oscuridad y pienso en todas estas obstrucciones aflictivas y cognitivas, y cuando lo pienso también por los demás, que todos ellos están completamente oscurecidos en la ignorancia, en la oscuridad, y con estas emociones nocivas, con estas obstrucciones aflictivas y cognitivas. De esta manera genero compasión por todos ellos. Y ahora el texto sigue hablando sobre la bodhicitta, pero para meditar la bodhicitta no hay mejor texto que el modo de vida de los bodhisattvas. Explica muy bien los beneficios de la bodhicitta. Aquí, cuando dice mientras exista un solo ser que no se haya iluminado, que yo pueda quedarme para ayudar a ese solo ser, aunque haya logrado ya la iluminación completa. Y también nos explica cuáles son las ventajas del altruismo, cuáles son los defectos del egocentrismo. No hay mejor texto que el modo de vida de los bodhisattvas para meditar en la bodhicitta, como ya nos lo explica Kuno Lama Rinpoche. Él me dijo, no existe consejos mejores para generar la bodhicitta que los de Santideva en este libro. Esto me lo decía Kuno Lama Rinpoche.
Entonces ahora explica la necesidad de generar la sabiduría que comprende la vacuidad. Esto sería en el 9. Si careces de la sabiduría que conoce el modo de existencia, aunque te hayas familiarizado con la renuncia y la bodhicitta, no podrás cortar la raíz del samsara. Por eso, esfuérzate en los métodos para comprender la interdependencia. Y eso nos lo explica de una manera inequívoca Nagarjuna, cuando dice todo lo originado en dependencia es llamado vacío y designado en dependencia. Este es el camino del Madhyamika. Lo que no es originado en dependencia no existe. Por lo tanto, los fenómenos que no son vacíos no existen. La vacuidad se refiere a ser al surgimiento en dependencia, a ser imputado en relación de manera dependiente, la imputación en dependencia. Entonces aquí nos dice, esfuérzate en los métodos para comprender la interdependencia. Entonces, de esta manera lo dice de una manera general, que podría referirse a tanto a la visión de la vacuidad de Chittamatra como de Madhyamika. Pero cuando dice interdependencia, nos podemos preguntar a qué se refiere, a qué tipo de interdependencia se refiere. Porque hay tres tipos de interdependencia. La causal, que esa la aceptan todas las escuelas budistas, y también está la del todo y las partes, que esa lo aceptan todas las escuelas Madhyamika, de Svatántrika y Prasángika Madhyamika. Pero después está la interdependencia de imputación, que es específica de la escuela de Prasángika Madhyamika. Aquí, cuando dice esfuérzate en los métodos para comprender la interdependencia, se está refiriendo especialmente a la interdependencia de imputación, a que los fenómenos existen por mera imputación de un nombre, por una mera abstracción, por una mera terminología, por mero nombre. Quienes ven que nunca falla la causalidad para fenómeno alguno del samsara o del nirvana y aniquilan todo posible objeto de enfoque desde el punto de vista de la interdependencia causal, entonces comprendemos la interdependencia del todo y las partes. Y después de comprender esta, podemos finalmente comprender la interdependencia de imputación, de que los fenómenos son meramente imputados. La interdependencia es infalible para las apariencias y la vacuidad trasciende toda aserción. Mientras estas dos comprensiones te parezcan separadas, aún no has comprendido la intención del Muni. Lama Tsongkhapa, a mitad de su vida, él habla sobre su comprensión, tuvo esta comprensión de la vacuidad, y entonces después en su autobiografía espiritual también nos dice, nos habla también sobre la necesidad de comprender la interdependencia para comprender la vacuidad. Y no solamente de la interdependencia causal, sino de esta interdependencia de imputación. Pero cuando no por turnos, sino al tiempo, nada más ver la infalibilidad de la interdependencia, se desintegra. Aquí cuando dice al tiempo, se refiere a que la interdependencia en sí, ella no daña a la noción de existencia verdadera, sino que es una certeza que surge al mismo tiempo que la vacuidad, de manera que son como si se niega una cosa se afirma la otra. Entonces, cuando nada más ver la infalibilidad de la interdependencia se desintegra todo objeto de percepción de la conciencia determinativa, entonces el análisis sobre la visión está completo. Además, si sabes que la apariencia disipa el extremo de la existencia y la vacuidad disipa el extremo de la no existencia, y que la vacuidad es el modo en que se manifiesta la causalidad, no te verás arrebatado por visiones extremistas.
A nosotros se nos presentan los fenómenos, los percibimos como si existieran de la manera como que se nos aparecen. Entonces tenemos que pensar, de esa manera no existan en absoluto. Si pensamos esto, eliminamos el extremo de la existencia. Pero si no existen como se nos aparecen, como existen solamente por mero nombre y concepto. Y esto es lo que elimina el extremo de la no existencia. Cuando hayas comprendido así los puntos esenciales de los 3 aspectos principales del camino, tal como son, cultiva la soledad, genera el poder del esfuerzo y logra pronto tu aspiración final, hijo. Aquí cuando dice hijo, tenemos que tratar de ser de los hijos de los que habla la Matsongkhapa aquí. Nosotros, si somos personas que tomamos refugio en la Matsongkhapa, entonces nos veremos incluidos aquí en esta parte del Hijo. Y esto ha sido la lectura sobre los 3 aspectos principales del camino. Y ahora vamos a hacer la generación de la bodhicitta. Vamos a hacer esta ceremonia. La bodhicitta puede ser la bodhicitta de aspiración o de compromiso. Para generar la bodhicitta de aspiración tenemos que hacer un pensamiento. Primero vamos a visualizar frente a nosotros a todos los objetos de refugio y vamos a pensar, esta existe de verdad, tal y como nosotros los estamos percibiendo ahí. Y entonces pensamos que están ahí Manjusri, Avalokitesvara, etcétera, los discípulos más cercanos de Buda. Está Buda, por supuesto, y alrededor sus discípulos más cercanos. Y también están los 17 panditas de Nalanda, Nagarjuna, Aryadeva, etcétera. Y después también los maestros de los 4 linajes tibetanos de Sakya, Nyingma, Kagyu, Gelugpa. Y están todos estos maestros frente a nosotros. Y también están los textos que hablan sobre la interdependencia. Y toda la esencia de las enseñanzas es la bodhicitta. Y todas estas se basan en las virtudes realizadas y los objetos de abandono abandonados en la mente de un Buda. Y después también están estos linajes. Vemos este linaje profundo de la vacuidad que fue explicado por Nagarjuna de esta manera tan detallada. Entonces, alrededor de Buda vemos todos estos maestros, todos estos seres santos. Pensamos que están verdaderamente allí frente a nosotros. Y también, como estuvimos diciendo ayer y antes de ayer, en este mundo, la felicidad y el sufrimiento surgen de la perturbación de nuestra mente. Así que hasta ahora nosotros hemos sido controlados por el egocentrismo y por la noción de identidad. Y así que tenemos que ir disminuyendo estos y pensando que generando mayor altruismo y pensando también que todos los fenómenos son meramente imputados en relación. Entonces, todos estos objetos de refugio que están frente a nosotros son nuestro refugio, son nuestros maestros, son nuestros profesores los que nos enseñan estas enseñanzas. Así que nuestro modo de refugiarnos es pensar, yo voy a estudiar, voy a practicar los caminos para lograr las mismas realizaciones que vosotros tenéis, iguales que las que ustedes tienen, voy a generar yo también. Ahora no vamos a poder hacer las 7 ramas de una manera extensa, pero podemos hablar ahora de las postraciones, ofrendas, confesión, regocijo, petición,
El regocijo se refiere a alegrarnos de los bienes de los demás, de las buenas acciones de los demás. La competición de enseñanzas, exhortación a permanecer a los maestros, a los budas, y también dedicación de toda la virtud acumulada para la iluminación completa. Entonces, pensad ahora en estas 7 ramas. Pensar que ahora primero yo de cuerpo, palabra y mente me postro ante todos ustedes. Y también de la confesión, me confieso de todas las malas acciones que haya cometido de cuerpo, de palabra o de mente. Y después también hacemos ofrendas. Visualizamos que hacemos ofrendas. Si tenemos objetos materiales, podemos ofrecerlas, pero la ofrenda principal es la práctica. Si tenemos esta mente ahora perturbada, no vamos a poder hacer estas ofrendas. Tenemos que lograr una buena virtud en nuestra mente, una virtud de cuerpo, de palabra y de mente, y todo esto es lo que ofrecemos a los budas. Entonces, son postraciones, ofrendas, confesión, y ahora en la confesión nosotros no queremos sufrir, pero nosotros aceptamos con gusto la causa del sufrimiento, que son las emociones nocivas, y acumulamos acciones negativas. La raíz de la felicidad es el altruismo, y ahora mismo no lo practicamos demasiado. Así que hasta ahora yo quería ser feliz y no quería sufrir, pero me he implicado en las causas del sufrimiento, las he aceptado con gusto y no me he esforzado en las causas de la felicidad. Así que así confesamos todas estas malas acciones pensando esto. Y después el regocijo. Los budas se entrenaron en los caminos y finalmente lograron la iluminación y ayudar a todos los seres, y me alegro fuertemente de todas sus realizaciones, de todas sus actividades iluminadas. Entonces, para que ellos que quieren ayudar a los seres y para que puedan ayudarnos, entonces nosotros tenemos que ponerlos en práctica, porque igual como dijimos ayer, que dijimos que los victoriosos no hablan con agua las faltas, etcétera, solamente enseñan los caminos y nosotros los tenemos que practicar. De esta manera nosotros tenemos que practicar para que ellos puedan ayudar a los seres. Entonces, es como cuando nosotros rezamos para que giren la rueda del Dharma. Entonces ellos podrían decir, bueno, nosotros ya giramos la rueda del Dharma, nosotros hemos dejado todas estas enseñanzas, ahora las tenéis que poner en práctica, en vez de estar pidiendo que giremos la rueda del Dharma. Entonces, bueno, en este regocijo ahora nos alegramos de toda la virtud que ellos hayan acumulado y pensamos, voy a esforzarme en todo lo que pueda para estudiar vuestros textos. Entonces, esto también se corresponde con la petición del giro de la rueda de enseñanzas, que lo que hacemos es pedir, comprometernos a estudiar las enseñanzas que ya hayan dado. Y después, la petición a los maestros que permanezcan. Algunos maestros ya se han ido, como Nagarjuna, pero las bendiciones de su cuerpo, de su mente, podemos pedir que permanezcan para siempre. Entonces, esta es la sexta rama, la rama de pedir que no pasen al Paranirvana a los maestros, sino que se queden con nosotros. Y después la dedicación, que toda la virtud que yo haya acumulado sirva para que todos los seres logren una felicidad a largo plazo de manera así que poneros de rodillas de manera no temporal, sino a largo plazo. Poneros de rodillas, no, pero Rinpoche, usted siéntese. ¿Tenéis el texto? De las... ¿Cuál es el que tenéis? Entonces pensamos que todos estos maestros están frente a nosotros
Entonces pensamos que están frente a nosotros, tomar refugio ante todos estos objetos de refugios, y que tenemos esta inteligencia que tenemos los humanos y la vamos a poner a trabajar para lograr generar esta bodhicitta semejante a la que vosotros habéis generado. Y entonces la razón es que yo voy a lograr la iluminación completa para ayudar a todos los seres sensibles. Repetid conmigo. Hacia el Buda, Dharma y Sangha, el pueblo refugia hasta la iluminación para lograr bien propio y ajeno, generar bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, tomaré a todos los seres como mis invitados, que entregándome a las mejores prácticas de las bodhisattvas puede iluminarme para beneficiar a todos los seres. Ahora vamos a hacer una tercera repetición y vamos a pensar que generamos esta bodhicitta y que yo voy a generar ahora la bodhicitta tal y como lo generaron todos los budas y bodhisattvas que están frente a nosotros. Y entonces lo tenemos que hacer con una gran determinación, con una gran inspiración, y pensando mientras exista el Dhamsara y mientras existan los seres, que pueda yo también permanecer para eliminar el sufrimiento de todos los seres. Así que generar ahora esta mente de la iluminación. Esta ha sido la tercera repetición. Que pueda iluminarme para beneficiar a todos los seres. Ahora nos podemos sentar. Así como los Sogatas del pasado generaron la aspiración a la iluminación y gradualmente practicaron los preceptos de los bodhisattvas para beneficiar a todos los seres, también generaré la aspiración a la iluminación y gradualmente asimismo seguiré y practicaré estos preceptos. Ayer, cuando estabais aquí, ayer sí, tenía esa idea de que queríais eliminar algunos obstáculos o eliminar algunas de vuestras dificultades. Es el mejor modo de hacerlo es a través de generar la compasión, la bodhicitta. Este es el mejor método para eliminar nuestros problemas, porque si no, con esta idea egocéntrica de yo voy a perder algo me va a dañar. Entonces, por ejemplo, si pensamos en los demás, en los que nos dañan, por ejemplo, es porque ellos tienen egocentrismo y porque están
engañados por su egocentrismo y su visión de esta noción de identidad. Así que no tenemos que pensar, oh, me van a ayudar, no, que me van a dañar, me van a hacer daño y generar miedo. No debemos hacer esto, sino que debemos generar compasión por ellos, porque ellos están envueltos en estas emociones nocivas. Ahora les voy a dar este mantra, repetir, un muni muni, maha muni soha. Un muni muni, maha muni soha. Y después, Buda visualizamos a Avalokitesvara, que es la deidad de la compasión. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Y después también la deidad de la sabiduría, Manjushri. Gracias a Manjushri podemos mejorar nuestra inteligencia. Así que repetid, Om Marapachanadi, este es un mantra. Om Marapachanati, Om Marapachanati. Y después después el de Tara. Tara es la deidad de las actividades iluminadas. Como dijimos el otro día en Goya Samaya, una de las deidades de Goya Samaya, encontramos una deidad de las actividades iluminadas. Y ahora voy a dar el mantra de Tara. Om Tare Tutare Ture Soha. 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 Este es el mantra de Tara. Y ya está. Ahora, si tenéis enfermedades, podéis recitar el mantra de Tara y seguro que os va a ayudar. Y ahora vosotros y también a vuestros hijos decirles que reciten el mantra de Om Marapachanadi de Manjushri, que será bueno para aumentar la inteligencia. Y también el de Om Mani Padme Hum para eliminar nuestro enfado. Cuando nos enfademos, debemos recitar Om Mani Padme Hum y esto nos ayudará a bajar nuestro enfado. Así que hoy lo vamos a dejar así, por hoy. Esta vez aquí se han terminado las enseñanzas, así que ya estoy esperando que llegue el próximo año. Gracias. Así como el Bodhisattva Manjushri alcanzó la omnisciencia y Samantabhadra también, todos estos méritos los dedico para practicar siguiendo sus pasos. Todas las raíces de virtud propias y ajenas las dedico para la conducta excelente. Ahora vamos a hacernos fotos. Entonces a la 1 quedamos en el templo de Kalachakra con el maestro para la revisión al español. No. Hoy no hay revisión con el Rinpoche. No, porque las fotos.